1 entre la fracción de año que va entre las dos fechas a las cuales se aplica, TI menos 1 TI, que multiplica al precio del bono cupón 0 al tiempo T con vencimiento TI menos 1, entre el precio del bono cupón 0 al tiempo T minúscula que tiene vencimiento TI y esto menos 1. O de forma equivalente, que posiblemente esta forma la utilice más, es el precio del bono cupón 0 que paga su poseedor $1 en su fecha de vencimiento, visto al tiempo T minúscula y con vencimiento TI menos 1, menos el precio del bono cupón 0 visto al tiempo T minúscula con vencimiento TI, entre la fracción de año que hay entre TI menos 1 y TI por el precio del bono cupón 0 visto al tiempo T minúscula con vencimiento TI. Esto es la tasa forward. Obviamente, el IRS, cuando pongo la notación sub P, la notación refiere a qué? A payer. Aquí, ¿qué es lo que debo de entender? Alguien que tomó la posición en el swap, donde paga los flujos calculados a la tasa fija, siempre la notación, la nomenclatura refiere a la tasa fija, a cambio de recibir los flujos calculados a TIE. Y, obviamente, el valor o el precio de ese instrumento, pues es N, la suma desde I igual a 1 hasta N de tau I, P, T, TI. Y aquí los que recibe son los calculados a mercado. Y como dice la notación, es un payer, paga los flujos calculados a fija. Entonces, menos los que paga. Rápidamente alguien escoja alguno de los dos, el receiver o el payer, nada más para hacer una explicación adicional sobre cómo interpretar estas cantidades. Ahorita vemos la motivación cuando ve el mercado, por favor. Ok, payer. Entonces, fíjense. Vamos a pensar en este. Imagínense que a alguien al tiempo T minúscula le interesa entrar en N intercambios de flujos calculados a tasas de interés, donde recibe los flujos calculados con los correspondientes valores de la TIE que se van conociendo al inicio de cada uno de los cupones y que dichos flujos los recibe al final del correspondiente cupón a cambio de pagar los flujos correspondientes calculados a la tasa fija pactada desde el inicio K. Si alguien está interesado en esa posición, entonces al tiempo T minúscula, el valor de esa posición es esta que está aquí. Entonces, ¿qué pasa si este valor resulta ser positivo? Ah, pues es lo que tendría que pagar por entrar en dicha posición. Oye, no, que este valor al calcularlo en T minúscula es negativo. Ah, pues es lo que tendría que recibir de dinero en ese momento por entrar en esa posición. Misma idea de cuando vimos el forward tradicional. Esto son como muchos forward concatenados, ¿de acuerdo? Nada más que aquí la referencia de riesgo no es el precio del algodón, no es el tipo de cambio peso dólar, etcétera. Aquí la referencia de riesgo sobre la cual se está tomando una posición de riesgo es una tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés? Las tasas de interés, porque son N intercambios, entonces son
N tasas sobre las cuales está tomando una posición de riesgo, que estas tasas se conocerán al inicio de cada cupón y aplican al periodo que va de dicho TI-1 a TI. Son tasas anuales con posición simple, acuérdense que la E refiere al LIBOR, o para tener un mejor ejemplo, piensen en TIE. Yo no sé cuáles son los valores de la TIE que publicará Banco de México al inicio de cada uno de estos cupones que están en el futuro, y por eso es que entro en esta posición, para poder garantizar que yo tengo un instrumento que me permite intercambiar dichos flujos desconocidos por flujos conocidos a una tasa fija K. La motivación ahorita la voy a ver con ejemplos. Primero voy a ver cómo es el mercado interbancario en México, pero es clara la interpretación de estas cantidades, ¿no? ¿Todos vamos bien hasta aquí? Ok, entonces ahora sí vamos a ver cómo funciona el mercado de swaps en México. Entonces, mercado interbancario o profesional de swaps de TIE. Entonces, rápidamente recordar qué es la TIE. Bueno, no sé si ustedes ya hayan visto algo, pero típicamente lo que existe en México es TIE de 28 días. También hay TIE de 91, pero no hay derivados sobre TIE de 91. También hay TIE de 182 días menos. Todo el mercado profesional de derivados se concentra actualmente sobre TIE 28. Entonces es importante entender que es TIE 28. Y lo que pasa es lo siguiente, ¿de acuerdo? Todos los días, Banco de México hace una encuesta entre bancos, entre instituciones profesionales, entre instituciones financieras. Banco de México escoge todos los días alrededor de 6 instituciones financieras, las va cambiando todos los días y les dice, ¿cuál crees que sería el valor correcto que debería de tener TIE de 28 días? Y los bancos saben que TIE de 28 días es aquel nivel de tasa de interés en los cuales pueden prestarse dinero entre bancos a periodos de 28 días. Siempre el mercado profesional mexicano, el mercado interbancario, tiene calendarios lunares. Los calendarios típicamente tienen cupones de 28 días, como las fases de la luna. Entonces, TIE 28 es la tasa de interés anual composición simple que aplica un periodo de 28 días y es el nivel de tipo de interés al cual se prestan dinero entre instituciones financieras profesionales, entre bancos. Oye, ¿cómo sabe cada banco qué contribución dar a Banco de México? Oye, yo creo que TIE 28 debería de estar en 11.51. Ah, o debería de estar en tal cierto nivel. Ah, pues eso obviamente depende de las condiciones económicas del país, pero sobre todo de las condiciones monetarias, sobre todo de cuál es la política monetaria que está aplicando Banco de México. Banco de México, su principal, prácticamente su único mandato oficial es preservar el poder adquisitivo de la moneda. Banco de México lo que necesita es que haya una estabilidad en los precios que enfrentan los mexicanos en una canasta básica a la cual se le da un seguimiento de cómo van creciendo sus precios. Banco de México necesita asegurar que la inflación se mantiene en ciertos rangos aceptables. Y entonces, para eso, tiene algunos mecanismos. El mecanismo más común en mercados occidentales en los últimos 20 años es un mecanismo de política monetaria que consiste en
subir o bajar tasas de interés de referencia. ¿Con qué propósito? Ustedes saben que últimamente hemos tenido un par de años de inflaciones sumamente fuertes, de un crecimiento sostenido en los precios de los artículos de canastas básicas. Y entonces, como suben los precios, pues cada vez el poder adquisitivo del salario de las personas que están en dicha economía se ve comprometido ante dichas subidas. Lo que hace Banco de México en ese tipo de circunstancias es, bueno, si ellos lo que quieren es que contener los precios y en la medida de los posibles frenarlos y que se regresen, ellos hacen un tipo de política monetaria que es restrictiva. En inglés le dicen hawkish, que lo que hace es ellos tienen una tasa de interés de referencia de Banco de México. Ellos se reúnen aproximadamente 8 veces al año en donde ellos deciden dónde debería de estar el nivel de esta tasa de referencia. Y entonces, si ellos enfrentan una circunstancia de una inflación sostenida o, aun cuando todavía no hay inflación, hay expectativas de inflación, entonces ellos suben su tasa de referencia en esta reunión de política monetaria que tienen como 8 veces al año. Ellos hacen movimientos de múltiplos de 25 puntos base. Un punto base es 0.01% de tasa. Entonces, si ellos dicen, mi tasa de referencia la voy a subir en 25 puntos base, pues quiere decir que sube en 0.25%. ¿Sale? Y entonces ellos pueden subir 25 puntos base o si creen que hay mucha inflación y que tienen que ser más agresivos, suben 50 puntos base. Ya algo muy, muy, muy agresivo serían 75 puntos base en lo que se ha observado históricamente. ¿Por qué lo suben? ¿Por qué suben las tasas de interés? ¿Por qué? Porque todas las tasas de mercado están referenciadas a esta tasa de referencia de Banco de México. En particular, la TIE 28 se mueve relativo a cómo se vaya moviendo esta tasa de interés publicada por Banco de México de referencia. ¿Por qué sube tasas Banco de México? Porque lo que quieren hacer es que todas las tasas de interés suban. ¿Para qué? Para que la gente tenga, o los participantes de mercado, o los entes económicos tengan un incentivo a ahorrar, porque las tasas están muy altas y entonces su dinero, en lugar de usarlo para gastarlo, lo utilicen para ahorrar. Y entonces, como ya no están dedicando dinero a comprar cosas, ya no hay una presión de demanda y entonces los precios tienen que contenerse y que con suerte eventualmente empezar a bajar. Lo que ha ocurrido en los 2 últimos años es que Banco de México empezó a subir su tasa de interés, dado que la inflación llegó a tener niveles de entre 7 y 8%, cuando el compromiso de Banco de México es de 2% con más o menos un punto porcentual de margen. 2-3% es más o menos lo que ellos esperarían tener de inflación. Entonces se va al 7%, la inflación está altísima, entonces empiezan a subir de forma agresiva tasas de interés, siguen monitoreando la inflación que publica el INEGI hasta que la inflación va cediendo y ahora empieza a bajar poco a poco. En su última reunión, Banco de México, que fue el día jueves, mantuvo la tasa de interés estable, ya no subió, la dejó igual que la vez anterior. Y ahora la gente espera que para el siguiente año, si la inflación mejora, entonces Banco de México empiece a bajar su tasa de referencia y a consecuencia de eso las tasas de interés empiecen a bajar porque ya se logró contener la inflación. En cambio, si nosotros tenemos inflación muy baja y la economía está sufriendo, no hay crecimiento económico, no hay creación de empleos, es muy probable que un banco central, que Banco de México, baje tasas de interés. Pues no está preocupado por la inflación, si está baja, y si está preocupado a lo mejor por la economía. No es su principal mandato de Banco de México el fomentar el crecimiento económico, pero sí puede ayudar bajando su tasa de referencia. Al bajar la tasa de referencia, el dinero se vuelve más barato,
los entes productivos, las empresas, dicen, ah, pues el costo del dinero es menor, voy a pedir préstamos para poner a trabajar mis fábricas y para generar empleo y con esto tratar de impulsar la economía y que la gente empiece a gastar. No están preocupados por la inflación porque está baja y por eso están pudiendo bajar las tasas de interés. A diferencia del Banco de México, la Reserva Federal de Estados Unidos sí tiene un doble mandato. Tiene el mandato de preservar el poder adquisitivo del dólar, de la inflación, pero también tiene un mandato de fomentar la cuestión de crecimiento económico en Estados Unidos. Depende del Banco Central, cada uno tiene diferentes mandatos. Y entonces, si Banco de México mueve su tasa de referencia, pues la TIE 28 se mueve. ¿Todos de acuerdo? Y entonces, si la TIE 28 se mueve, pues, ¿cómo los bancos que participan en la encuesta van a mandar su contribución todos los días de TIE 28? Pues con las expectativas que tengan de la trayectoria que seguirá la tasa de referencia de Banco de México, de acuerdo a cómo ellos van viendo la economía y la inflación. Entonces, estos bancos mandan su contribución a Banco de México. Banco de México mete todas las contribuciones a una metodología que es pública y que está en la página de Banco de México y con eso obtiene el nivel de TIE 28 oficial y este nivel de TIE 28 lo publica en su página alrededor de las 12:30 del día. ¿Sale? Y al día siguiente se publica en el Diario Oficial de la Federación y es la tasa oficial que aplica a transacciones que van a 28 días. Es una tasa de interés anual con posición simple que aplica a 28 días. La calcula todos los días Banco de México como un, y voy a entrecomillar, promedio, la metodología está en su página, utilizando las contribuciones que le pide a diferentes instituciones financieras y todos los días, desde las 12:30 del día, la publica en su página, pero es oficial para transacciones que empiezan al día siguiente, sale al diario, en el diario oficial de la Federación al día siguiente, para transacciones a 28 días. ¿Es claro lo que es la TIE 28, de dónde proviene su valor y qué trata de reflejar? Ok, entonces, pues ahora hay un mercado profesional. Ahora, ¿por qué es relevante? Fíjense, voy a aprovechar para responder la pregunta que me habían hecho en el chat y que dije que ahorita la contestaba. Imagínense que ustedes son una empresa o una persona que tiene una tienda o una persona física que va y pide un préstamo al banco. Y el banco obviamente les hace un estudio de crédito para ver si ustedes son solventes o tienen un negocio que les permita tener una perspectiva futura que les haga pagar su crédito. Y ellos dicen, ah, ¿sabes qué? Dada tu condición crediticia, te voy a prestar dinero, pero me vas a pagar intereses al vencimiento de cada uno de estos meses a lo que vaya saliendo la TIE 28. Entonces, imagínense que el crédito, pues obviamente, imagínense que el crédito se lo prestan a 5 años, con pagos mensuales. Entonces, el cliente tiene cupones aquí, pues a lo mejor algunos son de 30 días, otros de 31 días, ¿sale? A lo mejor algunos de 28 días o 29 días porque fue en febrero, etcétera, etcétera. ¿Y cómo funciona su crédito? Al inicio de cada uno de los cupones, ve cuál es la tía oficial que publicó Banco de México y con el valor que publicó Banco de México, al vencimiento del cupón, pagan sus intereses. Entonces, a vencimiento de cupón es el pago de intereses. Así funcionan los créditos típicamente. Y decimos que la estructura es bullet,
si el nocional de referencia de todos los cupones es el mismo. La tía overnight es otra cosa, Carolina, no la vamos a tocar por el momento. La tía de fondeo es sumamente importante. Esta tía que les estoy platicando desaparece el 31 de diciembre de 2024 y a partir de 2025 toda la operativa nueva tiene que ser pactada a tía de fondeo. Entonces, no es algo que les pueda exactamente enseñar ahorita porque estamos ahorita en discusiones, en definiciones, en metodologías. Es probable que tenga mucho más información el siguiente semestre y veamos cómo transformar esto a TIE de fondeo. Pero no nos adelantemos, ahorita sí existe TIE de fondeo, pero todavía no se utiliza para muchas cosas. Ahorita hay varios proyectos en todo eso. Sigue prevaleciendo TIE de 28 y todo lo que se opera todos los días, el día de hoy, ayer no porque fue feriado, pero mañana, todo lo que queda de 2023-2024 sigue siendo sobre TIE de 28. Aparte es la forma natural de entender esto y después veremos otro tipo de cosas. Ustedes saben que muchas veces en el crédito, cuando ustedes van pagando intereses, parte de los intereses se van a capital y parte del pago, perdón, se va a capital y parte se va a intereses. Y entonces es probable que la estructura amortice. Y entonces, pues pueden ser que los nocionales de referencia vayan cambiando y vayan disminuyendo con el tiempo. ¿De acuerdo? Si los nocionales de referencia no cambian, decimos que la estructura es bullet. Si no, hay una tabla de amortización. Típicamente van decreciendo los nocionales porque los pagos se destinan tanto a capital como a intereses. Pero también hay estructuras roller coaster que los nocionales van subiendo y luego bajan. Esto es común, por ejemplo, en un proyecto. Imagínense que ustedes están construyendo un centro comercial, piden un crédito, pero ustedes van desembolsando lo que les presta el banco poco a poco mientras va avanzando el proyecto. Oye, ya necesito más lana porque ahora tengo que construir la segunda fase. Y así cada vez tienen una línea de crédito, van pagando, van disponiendo de más cantidad y van pagando intereses. Y ya que tienen el proyecto completo, a lo mejor luego tienen un periodo de gracia donde se mantiene constante el nivel y a lo mejor ahí ya todas las tiendas les empiezan a contratar locales, ya empiezan a funcionar, ustedes ya empiezan a recibir flujos en el proyecto cuando lo están construyendo, ¿no? Ya que tienen los locales rentados, se abre la plaza y todo el mundo empieza a generar flujos, pues tú que llevabas el proyecto, ya tienes flujos, empiezas a pagar al banco y puedes empezar a amortizar tu deuda y ya empiezan a decrecer. Pero es posible que haya una estructura de roller coaster. No es común, pero pues puede existir. ¿De acuerdo? Hay diferentes esquemas de amortización. Estoy seguro que eso lo vieron en algún curso anterior. Y entonces, imagínense que ustedes son un cliente que tiene otorgado un crédito y pagan intereses a TIE 28. Pues, ¿cuál es su preocupación? Su preocupación es que Banco de México vaya a seguir subiendo tasas de interés y a consecuencia de eso la TIE 28 siga subiendo y ustedes tengan que pagar cada vez más intereses. Entonces, una forma de protegerse ante subidas de tasas de interés es entrando en un swap y ustedes entrarían, ¿en qué tipo de swap? Pues entrarían en un swap payer, ¿cierto o no? Cliente entra en un payer. ¿Por qué? Porque en un payer el cliente, fíjense, cliente paga flujos calculados a la tasa fija, ¿cierto o no? Sobre sus nocionales de referencia, sobre sus fracciones de año. ¿Y aquí cómo van a ser sus fracciones de año del cliente si su crédito es mensual? Ah, pues si hay una convención, ¿se acuerdan que en México les dije que la convención era Actual 360? Entonces, típicamente sus fracciones de año van a ser 28 sobre 360, 29 sobre 360, 30 sobre 360, 31 sobre 360, cosas de ese estilo.
Esa va a ser como el tamaño del periodo sobre el cual pagan intereses sobre un nocional NI y lo van a pagar a la tasa fija pactada acá. Pues es un payer y la nomenclatura refiere siempre a la tasa fija. ¿Y qué recibe el cliente? Cliente recibe los correspondientes flujos calculados con las tasas TIE que se conocerán en cada periodo. ¿De quién las recibe? Pues las recibe de con quien haya entrado en el swap, seguramente con el banco. Llega con un banco y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero entrar en un IRS Payer donde yo, cliente, pago a tasa fija acá y recibo a la tasa de mercado. Y con esto que recibe el cliente, con esto paga su crédito, que está otorgado a variable. Y entonces de forma neta se queda pagando tasa fija y elimina el riesgo de subida de tasas de interés. Con esto contesto la pregunta de cuál es la motivación para que un cliente entre en un swap. Perfecto. Ok. Súper. Bueno, ya que expliqué la motivación y cómo funcionaría para un cliente típico, ahora sí, vamos a regresar a los de mercado, ¿no? Que era mi fin primordial. Entonces, IRS de mercado. ¿Sale? Entonces, ¿cómo funciona el mercado profesional de swaps de TIE en México? Fíjense, a los swaps de TIE en México los vamos a llamar N por 1. Ahorita explico qué quiere decir eso. Donde N es un valor que pertenece al conjunto 3, 6, 9, 13, 26, 39, 52, 65, etcétera, ¿no? Fíjense lo que quiere decir esto. Escojan algún número de ahí, pónganme alguno en el chat, que escojan alguno de los que puse ahí de ejemplo. 13, perfecto. Fíjense, aparte me gusta que hayan escogido el 13, ahorita van a ver por qué. Porque me permite ilustrar otro concepto importante. Fíjense, ¿qué sería un 13 por 1? 13 por 1 es un swap sobre TIE 28 de 13 intercambios. ¿Y cómo funciona, Fíjense, vamos a poner mucha atención, mucha atención, porque luego vamos a ver cosas ya usando datos de la vida real sobre esto. Esto es hoy, ¿sale? Si hoy se pacta, comienza oficialmente en temas 1. Me gustaría poner la palabra mañana, pero si hoy es viernes, empezaría el lunes. Y si lo pactaron el viernes y este lunes fue feriado, pues empieza el martes. Siempre es temas 1, convención, día hábil siguiente. ¿Vamos hasta aquí? Y fíjense, tiene un vencimiento fijo de, chequen cómo es el vencimiento fijo. El vencimiento fijo se calcula como 13 por 28, que son 364 días. Entonces, de que comienza a que termina, hay exactamente 364 días. A menos, obviamente, que si yo sumo 364 días caiga en un inhábil, ya sabemos cuál es la convención. Día hábil siguiente. ¿Vamos hasta aquí? Y luego, en esos 364 días, yo tengo que acomodar 13 intercambios de 28 días cada uno. Y voy a entrecomillar 28. De 28 días cada uno. A lo mejor el primero es de 28 días. Luego el siguiente, si le pongo 28, resulta que cae en sábado. Entonces, resulta que es de 30 días porque es día hábil siguiente. Pero luego, como el vencimiento 64 días, algunos los tengo que hacer más chiquitos. Luego les vamos a enseñar cómo en una hoja de cálculo meter este tipo de fechas.
No es importante, eso ya es una cuestión de en la práctica cuando implementemos una calculadora financiera. Hasta hoy oficialmente comienza T+1. El vencimiento total del instrumento se calcula como el n particular multiplicado por 28. En este ejemplo que escogieron del 13 por 1, son 364 días y por eso, nada más por eso, este se conoce como el swap de un año. Swap de un año. Y así ven la notación siempre, one year. Oye, cuando alguien habla del swap de un año de TIE 28, está pensando en 13 intercambios de 28 días. Oye, si fuera un cliente, aquí nada más voy a poner una notita para que no haya confusión. Si fuera un cliente y dice, el cliente trae un crédito a un año o un swap a un año, ahí sí, como típicamente son mensuales los de los clientes, pues son 12 cupones mensuales. Pero cuando nosotros hablamos del mercado interbancario o profesional, y ya nunca se me va a olvidar, el mercado interbancario profesional en México, sobre TIE, tiene calendarios lunares. Los cupones son de 28 días. Y entonces cuando a mí me dicen el swap de un año y sé que es el de mercado, automáticamente mi mente sabe que son 13 intercambios de 28 días. ¿Está claro hasta aquí? ¿Vamos todos? Perfecto. Hay una cosa que no recordamos, que quiero recordar que vimos la clase pasada. Muy importante. Es un montón de información, ¿verdad? A ver, bueno, vamos a recordar. Vamos a recordar. Escojan alguno, el receiver o el payer, el que quieran. Nada más pónganme uno ahí en el chat, por favor. Receiver, ok. Entonces, IRS receiver, ¿se acuerdan cómo evaluarlo, no? ¿Se acuerdan que esto al tiempo t? Ah, ojo, ojo, ojo. Qué bueno que voy a volverlo a escribir. ¿Se acuerdan que la fórmula general es n suma desde 1 hasta n? Ay, ya sé que es un montón de información, pero déjenme regreso al de mercado rápido. El de mercado siempre es bullet. Es decir, siempre los intercambios son sobre un mismo nocional de referencia. Ya. Ok, me regreso a la fórmula de evaluación del receiver general. Y esto se acuerdan que era por tau i. Y esto es por PTTI. Y si es el receiver, estoy recibiendo la fija, ¿va? Entonces, lo que recibo menos lo que pago. Obviamente la que pago es la L, pero esa L no la conozco en T minúscula. La voy a conocer hasta T menos 1. Pero entonces sabemos por no arbitraje que para evaluar puedo sustituir por la forward, que sí puedo construir en T, con información en T minúscula, que aplica el periodo que va de T menos 1 a TI. Esa es la fórmula de evaluación, ¿se acuerdan? Y aquí, ojo, ojo, ojo. Cuando nosotros estamos, voy a poner aquí un pequeño paréntesis, IRS TIE 28 de mercado, pues obviamente T es hoy. ¿Y quién es el primer TI menos 1? ¿Quién es T0? Es T más 1. ¿Sale? Entonces, en nuestra gráfica esta de T, y aquí está T0 y hasta acá TN, en el de mercado, realmente empieza luego, luego al día siguiente. ¿Sale? ¿Todos? Nada más como observación. ¿Vamos bien hasta aquí? Adelante, Carolina. Profe, una pregunta. Cuando dice de mercado, ¿verdad? Ajá. Siempre que digo el de mercado, me refiero al mercado profesional, al interbancario, donde están Ok, participando instituciones financieras. gracias. De nada. Bueno, entonces teníamos esta fórmula que tengo aquí arriba, general de evaluación. ¿Y se acuerdan del concepto de cuando nosotros estudiábamos el forward básico, teníamos el precio forward? ¿Se acuerdan que el precio forward era la K particular que hacía que el forward valiera cero en el momento en que se contrata?
Bueno, aquí tenemos el equivalente, también lo habíamos visto la clase pasada. El concepto es la tasa swap o tasa par swap, ¿se acuerdan? Entonces, tasa swap o par swap, o si empieza en el futuro el swap, par swap forward, es lo mismo todo. Acuérdense, es la K particular que hace que el swap valga cero. ¿Y se acuerdan cómo la denoté? La denotamos, si no mal recuerdo, con S, que va de T0 a TN las fechas. Y esta valuada al tiempo T, es decir, la que hace que el swap al tiempo T valga cero. ¿Se acuerdan cómo se calculaba, no? Nada más es igualarlo de arriba a cero y despejar la K. Me queda PT T0 menos PTTN entre la suma desde i igual a 1 hasta n de las fracciones de año multiplicadas por los bonos cupón cero. Y luego también la escribí en términos de las forwards, revísenlo en la clase anterior. Pero esta es la tasa par swap. ¿Qué es la tasa par swap? Es la tasa fija que se pacta en el swap de tal manera que el swap vale cero en ese momento que se está pactando. ¿Todo mundo de acuerdo o hay alguna duda? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Y entonces, oye, espérate, sí, ya, el 13 por uno son 13 intercambios de 28 días, cada uno de fija. Fíjense, entonces vamos a regresar al 13 por uno, regresando al 13 por uno, al 13 por uno, 13 intercambios. Comienza mañana, vencimiento total 364 días. ¿Cómo obtuve el 364? Es 13 por 28, ¿sale? 13 intercambios. ¿Y los intercambios son de qué? Intercambios de fija versus TIE 28. Y entonces, ¿cómo es el intercambio en cada uno de los cupones? Ah, pues oye, me fijo en cuál es la TIE 28 al inicio de un cierto cupón y eso lo voy a multiplicar por la fracción de año, el tau, y aquí, pues uno común es 28 sobre 360. No todos son de 28, acuérdense, hay algunos que hay que adaptar para que los 364 días sea el total y que hay inhábiles, pero el genérico es 28 sobre 360. Ya cuando hagamos la implementación numérica nos metemos en ese detalle fino, pero típicamente la fracción de año es 28 sobre 360 por el nocional de referencia sobre el cual se pacta. Versus flujo a fija. No lo escribo explícitamente por una razón, ahorita van a ver cuál. ¿Y cómo cotiza? Pues esto cotiza en brokers. Es un instrumento OTC. Es súper importante que no se pierdan la siguiente clase porque veo que no me va a dar tiempo de terminar todo hoy, pero es muy importante que entiendan esta clase. Entonces, fíjense cómo cotiza en mercado. Típicamente tenemos brokers y tenemos pantallas electrónicas y una pantalla se ve así. Imagínense que aquí tengo el 3 por 1, aquí tengo el 6 por 1, aquí tengo el 9 por 1, aquí tengo mi 13 por 1, y así, ¿no? Así me voy, bien contentote. Ya no les llené todos, pero a ver, era el 65 por 1, el 91 por 1, el 130 por 1, el 195 por 1, el 260 por 1 y el 390 por 1. Ahorita regreso a eso. Vamos a enfocarnos en el 13 por 1. E imagínense
que el 13 por 1 en las pantallas aparece así. $11.0350. Les estoy dando datos reales, ¿eh? De estos últimos días. De ayer, 11.050. Ustedes llegan y ven esta pantalla. Esto es el bid, esto es el offer. Acuérdense que en un mercado siempre hay posición de compra y posición de venta. Voy a ponerlo ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? Postura de compra, entre comillas, y postura de venta. Nada más que aquí son tasas, entonces ¿cómo entendemos eso de compra y venta, no? ¿Qué quiere decir comprar o vender, no? Entonces, fíjense, si ustedes llegan y ven una pantalla del broker y ven el 13 por 1 y dicen, ah, mira, hay un bid al 11.0350 y el offer está al 11.0550, ¿qué debo de entender de esta información? ¿Listos? Ah, yo llego y cuando llego veo que en pantalla está un bid al 11.0350 en el 13 por 1, lo que debo de entender es que quien puso esa postura está dispuesto a entrar en 13 intercambios de 28 días cada cupón, comenzando mañana a un vencimiento fijo de 364 días, pagando fija al 11.0350% a cambio de recibir los flujos calculados con las correspondientes TIEs que se vayan conociendo al inicio de cada cupón, y las liquidaciones son a vencimiento de cupón. Entonces, fíjense, aquí son 3 exactamente, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Entonces, el primer cupón empieza mañana, ¿cierto o no? ¿Todos? Oye, la fija yo ya sé cuál es, 11.0350. ¿Y la primera tía la conozco? Depende. Si se pactó antes de las 12:30, estrictamente hablando no, aunque más o menos tenemos idea de cuál va a ser. Pero si se pactó después de las 12:30, ya sabemos cuál es la primera tía. Y la primera liquidación se va a dar aquí. Luego, aquí se revisa otra vez TIE y la siguiente liquidación se da aquí. Siempre revisa a inicio de cupón, paga a vencimiento de cupón. Y obviamente no es que yo mande los flujos a fija y reciba los flujos a flotante. En la práctica se hace el neteo del flujo y nada más se le paga el flujo a quien lo traiga a favor. Por ejemplo, aquí, ¿a cómo está la TIE de 28 días? ¿Alguien sabe? Nadie, tarea para mañana, pero imagínense que está a 11.50. Entonces, gracias, Marcos. A 11.50. Si yo digo que alguien está dispuesto a entrar en 13 intercambios cada 28 días de fija, pagando fija al 11.0350 versus recibir TIE, en el primer flujo, él está pagando un flujo calculado al 11.0350 y recibiendo un flujo calculado al 11.50. De forma neta, recibe dinero. Se calcula ese neto y entre back office se liquidan y él recibe lana. Pero luego, la siguiente TIE, pues quién sabe cómo vaya a salir. Y son 3 intercambios. Si Banjico sigue subiendo, o imagínense que Banjico empieza a bajar, a bajar, bajar, y de repente una de las TIEs
resulta que está en 10.75, imagínense. Aquí él ya se obligó desde el inicio a pagar fija de 11.0350 siempre, y si Banjico baja en los siguientes meses y la TIE llegase a estar en 10.75, él recibiría el 10.75. ¿Está claro? Bueno, esta obviamente no la sabemos, es un supuesto. La única que conocemos es la primera. Pero entonces es claro cómo funciona este instrumento. Ahora, imagínense al tipo, que puede ser que no sea el mismo, imagínense que otro tipo puso la postura de 11.0550. Es un offer. Entonces, este tipo, al poner un 11.0550 de offer, lo que está diciendo es que está dispuesto a entrar a partir de mañana en 13 intercambios cada 28 días, recibiendo fija al 11.0550 a cambio de pagar TIE. Entonces el offer recibe esta fija, el bid paga la fija correspondiente. Obviamente estamos dispuestos a pagar a un nivel menor que el cual estamos dispuestos a recibir. Mañana mañana no. El jueves retomo a partir de aquí sobre este mismo ejemplo para seguir entendiendo cómo esto genera P&L, cómo se le cotiza a un cliente, cómo funciona el mercado interbancario. Voy a profundizar muchísimo más, pero espero que haya sido clara esta clase, ¿de acuerdo? Y luego nos vamos a meter en una implementación numérica. Entonces ya, estamos poniéndonos interesantes hasta ahorita. Vamos a aprovechar, denle una revisada a esta clase y nos escuchamos el día jueves. Muchas gracias. Mañana no sé si hay ayudantía, les avisan con tiempo, Yari. Pero conmigo nos escuchamos el día jueves. Gracias a todos.